bueno, listo, ya quedó. Y yo esa función yo ya la tengo, teniendo el VIP, tengo que ir al banco a darlo de alta o algo de eso. Sí, ya lo tenés, ya lo tenés. Lo único que tenés que hacer es activarlo. Como te digo, vas ahí a la solapa cuentas, abajo tenés una subsolapa, digamos, que dice check. Una vez que entras ahí, te va a aparecer una leyenda que te dice aceptar términos y condiciones, le das clic y te hace poner el token, ¿viste? Del teléfono. Y ahí ya lo aceptás y vas a poder recibir los cheques que te manden.
Hola. Voy a empezar a tomar listas, así ganamos tiempo, ¿les parece? Yo voy agregando acá los que están. Ignacio Díaz. Carlino. Cornelis. Esperen un segundito. Sebastián, te hago una consulta. Sí, ¿Sabrías decirme hasta qué unidad ingresa en el primer parcial? no. No No está sé. definido eso todavía. No, todavía no sé eso yo. Esperá que me está faltando el apellido. Damignani. García Damignani es tu apellido, no, no es Damignani. Es García Damiani, sí, Damiani. No, te tenía mal, perdóname. Ah, no pasa nada. Allá te puse. Bueno, esperamos unos minutos más que se conecten. Yo, mientras tanto, voy a leer los que tengo presentes. Estén atentos a ver si no los nombro. Dale. Los que tengo presentes el 25 de agosto son Carlino, Cornelis, Díaz, García, Giraldi, Roda, Rodríguez, Joana, Vila Sánchez, Vidós.
Y en la otra lista tengo Arévalo, Besoín, Rodríguez Jessica Mabel y Vázquez Carlos Alfonso. ¿Falta alguno? Yo, Calonge Franco. Dame un segundito. Listo. Marcos Romero. Sí, acá presente. Claudia Godoy. Profe, yo acabo de entrar. Carla Rodríguez, ¿no? No, yo soy Lorena Solberger. Espérame que tengo otro solo. Yo también acabo de entrar. Ya te puse, Mara, ya te puse presente. Listo, gracias. Igual ahora voy a leer de vuelta a todos los presentes para que no quede ninguno sin tomar asistencia. Está faltando uno, me parece. Les leo de vuelta los que tengo presentes. Si alguno no está presente, me avisa, por favor, porque lo estoy haciendo ahí cuando los veo anotados y a veces me puedo fallar. Voy con la lista número 1. Presentes el día de hoy: Calogne, Carlino, Cornelis, Díaz, García, Gilardi, Godoy, Muñoz, Ojeda, Roda, Rodríguez, Mara, Rodríguez, Joana, Romero, Iglesias, Salvatierra, Solberg, Vila y Vidós. Y de la otra lista tengo a Arévalo, Besoín, Rodríguez Jessica y Vázquez. ¿Queda alguno para anotar? ¿No? Esperamos un minuto más. Yo voy a buscar un vaso con agua. Esteves entró. Voy a buscar un vaso con agua, así no me quedo sin voz y arrancamos. Esteves y Panibianco ya los anoté. Lo que le voy a pedir es que prendan la cámara, así hacemos la clase más interactuada.
Yo les veo las caras y me doy cuenta si están entendiendo o no están entendiendo lo que estamos hablando. Y 20 arrancamos. Ya son y 16. Doctor, consulta, ¿con qué tema arranca hoy? Hoy seguimos con el 290. Habíamos quedado la última clase en el 290. Vamos a tratar de analizar los tipos penales, pero no sé si vamos a seguir el código así ordenadamente, porque me parece que hay cosas que vamos a tener que explicar por fuera del código penal, o sea, dentro del código penal, por supuesto, pero no siguiendo la lógica del código, porque hay algunas cuestiones que vamos a tener que analizar. López Zoe. La idea de hoy es hacer una clase no muy larga, pero sí tratar de abarcar todos los contenidos, porque si entendemos 2 o 3 cosas, los tipos penales son bastante sencillos de seguir. Bueno, arrancamos, total, ya. Si se agrega alguien más, de última, lo pondremos al día. Bueno, ¿se acuerdan que estábamos viendo los delitos de la fe pública? ¿Sí? El artículo 290 es una continuación de los delitos contra la fe pública y es un tipo penal que es bastante sencillo de comprender. El tipo penal dice, será reprimido el que quisiere desaparecer de cualquiera de los sellos, timbres, marcas o contraseñas a que se refieren los artículos anteriores, los signos que indiquen haber ya servido o sido inutilizado por el objeto de su expedición. Esa es la primera acción. La primera acción es hacer desaparecer. ¿Qué significa este tipo penal? Hay ciertos sellos que se emiten que tienen por finalidad un solo uso. Las estampillas, por ejemplo. ¿Sí? El que hace algún manejo con las estampillas para que pueda volver a ser reutilizada, caerá en este tipo penal. ¿Se entiende el tipo penal del 290? ¿Sí? Así vamos allá a los documentos públicos. ¿Sí? La segunda parte es el que a sabiendas usare, hiciera usar o pusiera en venta estos sellos. Es decir, el que sabe que el sello es trucho, el que se enteró que el sello es trucho, que está falseado, que ya no sirve, lo vuelve a utilizar. Por más que no haya sido la persona que haya falseado o falsificado ese sello o ese timbre. ¿Entienden la diferencia entre uno y otro? Uno es la persona que hace y otro es la persona que la usa. Que puede converger en la misma persona. ¿Se entiende? Puede ser la misma persona que la hace la falsificación, sea el que la use. Eso no multiplica el delito, dice la doctrina. El delito sigue siendo uno. Pero se distinguen 2 tipos penales diferentes. ¿Sí? ¿Entienden lo que les estoy explicando? ¿Sí o no? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces sigo con el Código Penal. ¿Tienen alguna duda con relación a este delito? ¿Cuándo se consume este delito para ustedes? Tiene 2 momentos de consumación, conforme al tipo. ¿Cuáles serían los 2 momentos? El primero, el que quiere desaparecer el sello o el signo para el cual fue creado. Y el segundo, Claro,
El que hace revivir de alguna manera aquel signo está bien. ¿Y cuándo que se se consuma extinguió, eso? exactamente, que se extinguió con el primer uso. El que recortó Bien. la estampilla y la volvió a poner en circulación. Exactamente. ¿Y cuándo se consuma eso? Ese se consuma con el recorte de la estampilla, con la intención de recircularla. ¿Y para vos admite la tentativa? Estoy discutido. Te pregunto para vos. Para mí, admite la tentativa, no. No, Directamente bueno, para no. mí sí admite la tentativa, porque es un procedimiento. Me pueden agarrar, yo puedo estar falsificando o restaurando de alguna manera sellos y me pueden agarrar en el intercriminis y decir, no, mira, vos estabas haciendo esto. ¿Se entiende? Algunos dicen que no, que solamente se constituye con la creación del sello. Claro, porque esa mera actividad está prohibida. O sea, Bien, ese por signo eso, una es vez discutible, utilizado es no se discutible. puede... Para mí sí admite la tentativa porque hay un procedimiento entre que el sello está ya usado y yo lo tengo que restaurar. Hay un intercriminis, o sea, hay un procedimiento entre que el sello está y yo lo vuelvo a usar, que podrían interrumpirme en el medio, o sea, aplicando el artículo 42, y para mí se constituiría la tentativa. En el libro de Alexis Simas, el Gustavo Marcellac sostiene lo mismo que yo, que sí admite la tentativa porque es un procedimiento, pero lo que vos estás diciendo puede ser perfectamente diciendo, no, solamente se constituye cuando se vuelve a usar. Y en el segundo supuesto, ¿cuándo te parece, Maximiliano, que hay tentativa? En el segundo supuesto del artículo. En el segundo supuesto, el que usa ese instrumento sabiendo que es falso. O sea, que no es legítimo. Bien. O sea, la acción es acá es el que usare, hiciera usar o pusiera en venta estos sellos, timbres inutilizados. Lo que requiere el tipo penal, Maximiliano, acordate que es el conocimiento de que lo que se está haciendo es usar de vuelta el sello que está inutilizado. ¿Sí? Por consiguiente, muchos dicen que la tentativa acá no es posible porque se usa o no se usa. ¿Sí? ¿Me entendés cuál es la diferencia con el otro? En uno hay un procedimiento. Yo tengo el sello trucho, tengo el sello ya utilizado. Lo que hago es, lo renuevo de alguna manera. ¿Sí? Lo hago que vuelva a funcionar. ¿Sí? O sea, lo hago que vuelva a aparecer como que nunca fue utilizado. Entonces, eso sí admitiría como si fuese una especie de trámite de momento consumativo, ¿sí? Entre el sello que no está y el sello que termina estando, y otros dicen que esto no, que solamente es cuando se termina de hacer. En cambio, en el otro, es cuando yo lo uso, lo pongo a la venta o lo hago vender. Según el tipo penal. ¿Entendés la diferencia, Maximiliano? Sí, lo entiendo. Perfecto. Espérame que se me sumó Moscoso y le quiero poner presente antes de que se me vaya. Profe, una pregunta. Sí, la que quieras. En el segundo caso, solamente admitiría el dolo. Los dos delitos son dolosos. Los dos. Ah, ok. ¿En qué consistiría el dolo para vos? No sé quién está hablando. ¿Marcos? Marcos, sí. ¿En qué consistiría el dolo? Y cuando hay intención o hay conocimiento de que eso es un delito, es un delito. Pero esa es la definición de dolo. O sea, la voluntad de cometer el tipo objetivo. Pero en el caso concreto, ¿cuál es para vos, según los tipos penales, el dolo que se requiere? Primero es el conocimiento de saber, el conocimiento de saber que ya el sello fue utilizado. Lo estoy restaurando para volver a usarlo. Y en el segundo caso, por ejemplo, cuando a sabiendas lo usara. Yo ya sé que ese sello es trucho, o sea que está falseado, y lo uso. Exacto, ¿sí? claro. Lo uso, lo hago usar o lo pongo en venta. Claro, sí. Ese es el dolo que se requiere. Ah, ok, muchas gracias. Para que acá me está preguntando algo. ¿Le da a contestar? Ya le contesté. Está bien, ¿no? La clase empezaba a 20:15. Eso es el horario que tiene usted cursada, ¿no? Sí. Sí. Bueno, seguimos con los tipos penales. Vamos directamente a lo que me interesaba más explicarle en esta clase. Bueno, después hay un artículo que se lo voy a nombrar por arriba, que es el 291, que dice: cuando el culpable de alguno de los delitos comprendidos en los artículos anteriores, todos los artículos anteriores, fuere funcionario público y lo cometiere abusando de su cargo, sufrirá además inhabilitación absoluta por el doble de tiempo. Este es un agravante que tiene en relación a quién es la persona que comete los ilícitos referenciados en todos los artículos anteriores. Pero se tienen que dar las dos características a la vez. Tiene que ser funcionario público y lo tiene que haber hecho abusando de sus funciones. Si no se da una y no se da la otra, no se puede aplicar el agravante. ¿Entienden esto?
Se tienen que dar en simultáneo las dos. Sí, se entiende. ¿Se entiende? Gracias por contestarme, gracias. No me hacen sentir tan solo. Hay una cosa en este delito, que como ustedes verán, es la pena, para que lo voy a buscar de vuelta, que lo tengo acá, la pena dice que sufrirá además de la pena que le corresponda la inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena. En algunos de los tipos penales anteriores, no se sanciona con pena de prisión, sino se sanciona con multa. Y acá alguna parte de la doctrina dice que el artículo 291, con relación a los que se sancionan con multa, no sería aplicable porque no podría aplicarse por el doble de la condena. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero es una discusión, a mi entender, menor. Pero alguna parte de la doctrina lo menciona y yo se los tengo que mencionar. Bueno, vamos a los artículos que ¿Y qué ocurriría en esos casos, profe? Perdón. ¿Cómo? ¿Qué ocurriría? Si no se hay, podría si no hay... aplicar los principios generales. Ir a la parte general del derecho penal y ver cómo hacer para transformar la multa en días de prisión, y de ahí en adelante podemos sacar el tiempo de la condena. Ah, ok. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, vamos a lo que realmente me interesa hoy, que analicemos. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de el bien jurídico fe pública, habíamos dicho que por lo general eran aquellos elementos que surgían del Estado? Pero también cierta parte de la doctrina hablaba de que además había otros documentos que no surgen del Estado que también son susceptibles de ser falsificados. ¿Sí? Esos documentos, a grandes rasgos, y para que nos entendamos, pueden ser básicamente dos: los instrumentos públicos y los instrumentos privados. ¿Sí? Fíjense que el tipo penal, esperen que lo busco, que lo tengo por acá. El tipo penal, que no me acuerdo dónde está ahora en este resumen que les hice para ustedes, dice: el que hiciera en todo en parte un documento falso o adulterar uno verdadero. Lo que tenemos que saber primero qué es documento. Y acá se discutió mucho por la incursión dentro de todo lo que serían las transacciones comerciales, entre otras cosas, ¿no? De lo que sería la tecnología. Entonces se discutió mucho y había mucha discusión en la doctrina acerca de si los instrumentos digitales, por llamarlo de algún modo, para que todos nos entendamos, constituyen o no documentos a los fines de la sanción del Código Penal. ¿Me siguen? Porque si no parecería que hay un montón de operaciones, hay un montón de supuestos donde uno se documenta a través de la tecnología que no podrían quedar enmarcados dentro del tipo penal. Por eso se modificó el artículo 77, ¿sí? Y después, según el artículo 77, tenemos que remitirnos al artículo 287 y 289 del Código Comercial Civil, el nuevo Código Civil y Comercial, donde se establece que dentro del concepto documento queda comprendida toda representación de actos u hechos, sea cual sea el soporte que se haya utilizado para su fijación, almacenamiento, archivo o transmisión. ¿Sí? ¿Entienden esto? No es que generar un nuevo concepto de documento, simplemente hay que remitirse a la ley, es decir, al artículo 77 del Código Penal, donde entre las estipulaciones que tiene ahí está el concepto de documento, y al artículo 287 y 289 del Código Civil y Comercial. ¿Sí? Con eso ya tenemos el elemento normativo del tipo. No tenemos que generar nada. ¿Por qué? Porque si tenemos que generar un concepto a los fines de poder aplicar este tipo penal, estaríamos en contra de la prohibición de la analogía, estaríamos en contra de la prohibición de generar conceptos diferentes a los que está en el tipo penal. Por consiguiente, si nos remitimos al artículo 77 y al Código Procesal y al Código Civil y Comercial actual, tenemos el concepto de documento. ¿Sí? Y es un concepto tan amplio que si llega a surgir un nuevo documento de índole tecnológica, nuevo, que no esté reglamentado al momento que estamos hablando ahora, esto igual, al hacer tan abierta la nueva definición, quedará comprendido dentro del tipo penal. ¿Lo entienden esto? No hay que salir a generar ninguna nueva doctrina, porque según yo estoy de acuerdo con Gustavo Marsallach, quien se escribió el texto ya está dentro del Código Penal y está en la ley argentina el concepto de documento.
¿Podés repetir los artículos del Código Civil? Sí. Tenemos el artículo 287 y 289 del Código Civil y Comercial. Que lo que establecen esos dos artículos es que el documento es toda representación de actos u hechos, ¿sí? Sea cual sea el soporte que se haya utilizado para su fijación, almacenamiento, archivo o transmisión. ¿Sí? ¿Les quedó claro esto? Bueno, ¿qué es lo que me interesa que nosotros hablemos de este artículo? Toda esta parte del capítulo requiere una cuestión adicional, que es la cuestión del perjuicio. O sea, que el bien jurídico protegido acá sigue siendo la fe pública en el término amplio que lo expliqué al principio de la clase. Pero se le agrega que además la falsificación, de esa falsificación tiene que surgir algún perjuicio, no para la fe pública, que ya estaría afectado, sino por cualquier otro bien jurídico, sea este patrimonial o no. Si la falsificación no tiene una potencialidad de perjudicar otros bienes jurídicos, resulta irrelevante penalmente. ¿Sí? Como los instrumentos que vamos a ver, sean públicos o privados, por lo general dan fe de alguna transacción, de algún hecho, de algún acto que ha quedado documentado de alguna manera, lo que tenemos que ver es que esa falsificación pueda lastimar o perjudicar otros bienes jurídicos distintos a los de la fe pública. ¿Se entiende esto? Si no hay esta posibilidad, resulta irrelevante penalmente. ¿Les queda claro esto? Porque esto es importante que lo entiendan. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, yo les voy a decir una cita de buen padre que dice que lo que importa no es el peligro en la falsificación en sí misma, sino los efectos ulteriores. ¿Qué produce dicha falsificación en todas aquellas relaciones que el documento deba probar? ¿En lo que las hace valer o en las que se deba hacer valer? ¿Sí? Sin esta posibilidad de perjuicio es irrelevante penalmente. Y ya lo vamos a ir desmenuzando cuando vayamos analizando los tipos penales. ¿Qué es lo que hace el legislador? El legislador penal lo que hace es diferenciar dos tipos de falsificación. Y esto, si quieren, métanselo en la cabeza y anótenlo o hagan lo que quieran, pero recuérdenlo. Tenemos las falsificaciones, dentro de las falsificaciones documentales tenemos la falsedad ideológica, ¿sí? Y la falsedad documental propiamente dicha. A mí me gusta llamarlo de esta manera. La falsedad ideológica es donde un instrumento, ¿sí?, se consignan datos que no son reales. O sea, el instrumento es verdadero, pero lo que está dentro de lo que refleja el instrumento o el documento no se condice con la realidad. Mientras que la falsedad material, ¿sí?, la falsedad documental propiamente dicha, ¿sí?, la falsedad material, lo que se falsifica es el documento, donde se falsifican, se copian, se hacen mal, se falsean aquellos elementos que hacen al documento como tal. Por ejemplo, falsificar una firma. ¿Me siguen? El legislador ha optado por hacer estas dos definiciones. ¿Sí? La falsedad material está en el artículo 292 y la falsedad ideológica está en el artículo 293, que son los artículos que nos vamos a poner a leer ahora con cierto detalle. El artículo 292 dice: el que hiciera en todo o en parte un documento falso o adulterar uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, ¿sí?, esto es fundamental, acuérdense lo que les dije recién, será reprimido. Ahora, si se tratara de un instrumento público, se agrava la pena. Y si se tratara de un instrumento privado, baja la pena. ¿Cómo diferenciamos instrumentos públicos de instrumentos privados? No te escucho, No te escucho, no sé quién habló. Le decía, por el órgano que interviene. Bien, ¿a vos quién te parece que interviene en un instrumento público? Tiene que haber algún interés del Estado. Una escribanía, una institución. Bien, la escribanía no es un interés del Estado. El Estado le da una potestad al escribano para que dé fe de aquello que ocurra ante sus ojos. ¿Sí? O sea, eso es un instrumento público, ¿por qué? Por quien lo suscribe. En cambio, un instrumento privado es aquel que no posee esa característica de hacer efecto, de hacer prueba en sí mismo, o sea, de tener efecto erga omnes con relación a todos los
terceros que se puedan, a los cuales se le pueda oponer ese documento. ¿Sí? El documento público tiene como garantía, tiene como eficacia esta cosa de que se le puede oponer a terceros erga omnes y va a ser válido hasta tanto sea declarado falso en sede judicial. En cambio, el instrumento privado es válido entre las partes, pero para que sus efectos sean erga omnes tiene que ser declarado válido judicialmente. ¿Se entiende? ¿Sí, Máximo? ¿Maximiliano? Necesariamente tiene que tener una declaración judicial de validez para que sus efectos sean oponibles erga omnes. Si vos querés que eso sea de alguna manera oponible a terceros, no es que necesariamente necesitas eso. Lo que sí necesitas es que haya de alguna forma que algún órgano le dé cierta entidad como para que eso diga que eso ya ha pasado. El ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando yo le pongo un sello del banco a un instrumento. Es como que por lo menos ahí lo que tengo es una fecha certificada que antes no tenía. ¿Se entiende el ejemplo? Yo hago un contrato, si no le pongo el sello, esos sellos que dicen que tal día se selló, independientemente de qué es lo que diga el documento o el contrato, lo que estemos hablando, yo lo que puedo certificar a través del banco y con ese sellado es que en esa fecha ese documento estaba. Sin esa fecha ese documento es válido entre las partes. ¿Me entienden? ¿Alguna otra duda con relación a esto? No no termino de entender bien la diferencia entre el documento público y el privado. Bien, el documento público hace plena fe de aquello que está demostrado, de aquello que está en el documento. Y tiene un efecto erga omnes, es decir, su sola exhibición da pie a dar veracidad de lo que está ahí adentro. Es un instrumento público. ¿Sí? Los que lo suscriben le dan ese carácter. Porque los documentos tienen, para que yo te lo voy a buscar bien acá, para que lo voy a buscar bien, el tipo penal. Los documentos en general, ¿sí? Las tres funciones que los documentos tienen son la función de garantía, de perpetuación y de prueba. Todos los documentos tienen esto. Los documentos públicos tienen estas garantías erga omnes, es decir, una escritura es oponible a cualquier tercero que se quiera oponer a la existencia de la escritura. ¿Se entiende? Y va a ser válido hasta tanto sea declarado falso en sede judicial. En cambio, el documento privado no tiene ese efecto erga omnes, de prueba erga omnes. Es válido para las partes. Y hasta cierto punto. Porque se podía judicializar y ver si hubo falsificaciones, si lo que está ahí está bien o está mal. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Me siguen? Profe. ¿Sí? Mire, acá tengo un documento, si quieres se lo muestro y le explico de qué se trata. Y no sé si se ve bien. No veo, ahí dice, lo único que yo voy a ver que dice que es original. Sí, bueno, esto se llama certificado de origen y se usa para los tratados internacionales cuando se hace una importación de mercadería. Esto viene de China. Y esto tiene un formato, o sea, tiene un gramaje, tiene un color, tiene unos recuadros de llenado, tiene sellos firmados por funcionarios chinos, que no sé si se alcanza a ver ahí. Sí, lo veo. Bueno, con fecha, tiene un número de aprobación. Sí. Entonces, con este documento, si la mercadería que viene, en este caso a Chile, cumple con estos requisitos, significa que la mercadería es originaria de China, y como hay un tratado de libre comercio, esa mercadería, presentado esto ante aduana, cumpliendo todas las formalidades de fondo y de forma, entonces yo puedo rebajar aranceles de importación, hasta llegar a 0, que sería el máximo beneficio. Entonces este es un documento que es muy revisado por la aduana, por supuesto para evitar que sea falsedad. Entonces la pregunta es, ¿este sería un documento público o privado? Y el ente puede ser emitido... Si interviene la aduana y le pone un certificado de que lo tuvo en su presencia, para mí es un instrumento público, porque hace plena fe de aquello de la aduana. Lo que sí, que sea un instrumento público, no hace a que lo que está dentro del instrumento público sea verdadero. ¿Por qué? Porque podemos tener una falsedad ideológica. ¿Me entienden esto, la diferencia entre la falsedad material y falsedad ideológica? Puede ser que el documento sea verdadero en sus formas, es decir, que los sellos sean verdaderos,
que las firmas sean verdaderas y lo que está declarado adentro de ese sello, adentro de ese documento, sea falso. Entonces ahí no tenemos una falsedad material, tenemos una falsedad ideológica. Exacto. Esto es sumamente ¿Entienden lo que estricto. quiero decir? Y están penadas las dos acciones, tanto la falsedad material como la falsedad ideológica. Pero para que se pueda constituir el delito de falsedad ideológica, resulta un requisito indispensable que haya una obligación de quien realiza el documento de decir verdad. Porque si el que realiza el documento no tiene la obligación de decir verdad, no se estaría falsificando ideológicamente no se estaría cometiendo el tipo penal. ¿Por qué? Porque no hay una obligación de decir verdad. Para que entiendan esto, y ya estoy con tu ejemplo, Javier, para que entiendan esto, imagínense dos personas que ante un escribano público dicen que se compró una casa y se pagó X cantidad de dólares por la casa. ¿Sí? Y en realidad no se pagó esa cantidad de dólares. Pero las partes no tienen la obligación de decir verdad, más allá que después pueden pasar cosas a nivel civil, o a nivel impositivo, o a nivel tributario. ¿Sí? Pero lo único que tiene que dar fe el escribano es que las partes, adelante de él, adelante del escribano que va a dar fe, dijeron que el precio se había pagado. Después el precio se pagó o no se pagó, es una cuestión aparte, que no le interesa al escribano. Porque el escribano solamente tiene que dar fe de aquello que ocurre frente a sus ojos. ¿Me entienden esto? Si no hay una obligación de decir verdad, el delito de falsedad ideológica no se podría cometer. Eso es un requisito del tipo. ¿Sí? Y no sé a qué va tu pregunta, Javier, pero para mí eso es un instrumento público porque está sellado por la aduana, lo que le da el carácter de público, porque ya interviene un organismo del Estado, ¿sí? Más allá de que el contenido pueda ser verdadero o falso. Esa era la duda porque a veces tenemos denuncia de la misma aduana por algún error material que tiene, algún error de tipeo, puede haber, cualquier error que tenga este documento es objetado por aduana, pero inmediatamente. O sea, pero pará, si es un error y no hay voluntad de falsear, yo te lo discuto si es una falsificación. No, sí, no es falsificación, pero es estrictamente formal, a eso me refería. Pero sí, es muy formal en cuanto al contenido que tiene. Pero, y hoy existen unos códigos de barra que se puede, y hay forma de, a través de, hay una página con la aduana de China, y uno, al poner el número que tiene, automáticamente nos indica que si ese documento es auténtico, porque está respaldado por eso. Que el documento Entonces, sea auténtico o no sea auténtico es una cuestión que tiene que ver con la falsedad material. ¿Se entiende esto? El contenido del documento puede ser que esté falseado ideológicamente. ¿Entienden esta diferencia entre falsedad material y falsedad ideológica? Es el eje troncal de la clase. A mí lo que me interesa es que puedan diferenciar entre lo que es una falsedad material y una falsedad ideológica. Claro, ¿Sí? porque, por ejemplo, en este caso, el documento que está mostrando él, Sí. podría ser que el documento es original, pero en realidad describe que entraron 300 cajas y entraron 25, y ahí sería la falsedad ideológica. Exactamente, ese es el ejemplo. El documento es original en su forma, es decir, los sellos son originales, las firmas son originales, el estampe es original, la forma, el papel es original, todo lo que tiene que tener como rasgo de verdad son verdaderos, pero el contenido es falso. Entonces ahí no estamos frente a una falsedad material, estamos frente a una falsedad ideológica. ¿Sí? Que puede llegar a dar sanciones de índole penal y en el caso de él puede llegar a dar una sanción de índole aduanero. Una falsa declaración, no sé cuál será el tipo penal que estaría dando vuelta, pero tiene que ver con eso. ¿Sí? Tendríamos algún tipo de concurso entre la falsedad ideológica y el delito de contrabando, evasión de impuestos o lo que sea. ¿Sí? ¿Me siguen el ejemplo? Acuérdense entonces que los documentos públicos tienen esa característica de ser oponibles erga omnes, es decir, por todo, para todos. ¿Sí? Mientras que el documento privado no. ¿Sí? Una noción de instrumento público, ¿sí? Podría ser que instrumento público es aquel instrumento en sentido estricto, estableciendo como requisito indispensable para su existencia que haya sido otorgado por un funcionario a quien la ley le haya conferido la facultad específica de autorizar ese tipo de documentos.
el agente aduanero, en el caso de Javier, ¿sí? ¿Quién es el que pone el sello? O el escribano en el caso de una escritura común y corriente, que si bien no es parte del Estado en el sentido estricto, sí tiene una facultad otorgada por el Estado para dar fe pública de aquello que está firmando. ¿Sí? Que reitero, no puede cometerse este delito si no hay una obligación de decir verdad. ¿Sí? Bueno, ¿qué más le puedo decir sobre correlación? La relación del perjuicio me parece que está clara, que tiene que haber otro tipo de... Tiene que haber otra posibilidad de afectación además de la fe pública, porque si no este delito no se comete. ¿Sí? Reténganlo, recuerden esto, que es fundamental. Ahora fíjense lo que dice el segundo párrafo del artículo 292. Si el documento falsificado o adulterado fuera de los destinados a acreditar la identidad de las personas o la titularidad del dominio o habilitación para circular de vehículos automotores, la pena será de 3 a 8 años. ¿Es un agravante en relación a qué? En relación al objeto sobre el cual se practica la falsificación. ¿Sí? ¿Cuáles son las acciones penales? La misma que en el primer párrafo. Falsificar o adulterar. Por supuesto que se puede falsificar un documento entero o se puede falsificar parcialmente un documento. En cambio, para adulterar un documento, yo necesito que el documento sea original, y lo que hago yo es insertar de alguna manera una falsificación que altera el contenido del documento. Por ejemplo, agregarle un cero, o agregarle paréntesis, o agregarle palabras que en el documento no estaban. ¿Eso qué hace? A la falsedad del documento. ¿Me siguen? ¿Mara? Sí. Bueno, sigo entonces para avanzar un poco más. Entonces, las posibilidades son hacer un documento totalmente falso, hacer un documento parcialmente falso. Sí, o sea, yo agarro un documento de la nada y hago todo el documento y hago toda la falsedad. ¿Sí? Le pongo los sellos, las firmas, todo. Puedo hacer una falsificación parcial, es decir, yo agarro un documento que es original y le falseo alguna de las cosas, por ejemplo, la firma. ¿Sí? Puedo adulterar un documento en todo un documento verdadero, o sea, le puedo cambiar todos los rasgos, pero el documento tiene que ser verdadero, o puedo hacer una adulteración parcial del documento verdadero. Esas son las 4 opciones que nos permite la norma penal. Por supuesto que la adulteración de un documento verdadero supone la preexistencia de un documento auténtico, ¿sí? Sobre el cual se realizan las alteraciones o las modificaciones. Si no tengo el documento auténtico, yo no puedo adulterarlo. ¿Me siguen esto? Bien, seguimos entonces. Es un delito común que lo puede cometer cualquier persona y por supuesto es un delito doloso. Con relación al momento consumativo y de la tentativa, acá hay una cuestión que me parece que está buena. Si se trata de documentos públicos, la consumación del delito coincide con la acción material. ¿Por qué? Porque se dice que ahí, al ser un documento público que tiene este efecto erga omnes que yo le comentaba hoy, desde la sola adulteración o falsificación del documento, el tipo penal ya está consumado. ¿Sí? En cambio, si lo falsificado es un documento privado, se considera que el delito recién se consuma cuando dicho instrumento sea utilizado, exhibido o conservado. ¿Por qué? Porque si yo falsifico un instrumento que solamente es válido entre yo y Noeli es tu nombre, ¿no? Entre yo y Noeli, y a nadie, y no me va a perjudicar a nadie, la tentativa parecería que ahí no tendría mayor sentido. ¿Sí? En cambio, cuando yo lo utilizo ese documento, ahí parecería que cobre sentido esta cosa de que pueda generar un perjuicio. ¿Sí? Esta es la distinción que hay entre instrumento público e instrumento privado con relación a la consumación y la tentativa. Profe, ¿puede repetir lo del documento público que se me cortó? Sí, por supuesto. Si los documentos, la acción típica para el caso del documento público es desde el momento en que se termina de hacer la acción material. O sea, desde el momento en el cual yo termino de falsificar el documento. ¿Por qué? Porque al ser un instrumento público lo que falsifico y tener este efecto erga omnes, parecería desde que yo termino de hacer el instrumento público ya está la posibilidad de perjuicio, por la característica propia del documento. ¿Sí? ¿Me seguís, Estefanía? ¿No? Sí, sí. En cambio, el documento privado se discute
no es tan fácil decir desde cuándo hay una posibilidad de perjuicio. Entonces muchos dicen que el delito se consuma no con la realización de la acción material, sino cuando es utilizado. ¿Sí? Sí, sí. Respecto a la posibilidad de la tentativa, la doctrina dominante la descarta, pues considera que las maniobras destinadas a la elaboración o alteración de un instrumento público falso o falsificación de un documento privado que no ha sido utilizado o exhibido no serían más que actos preparatorios no punibles. ¿Les quedó claro esto? Se los digo de vuelta. Respecto a la posibilidad de la tentativa, la doctrina dominante la descarta en ambos supuestos, pues considera que las maniobras destinadas a la elaboración o alteración de un instrumento público falso o a la falsificación de un documento privado que no ha sido utilizado no serían más que actos preparatorios no punibles. ¿Por qué? Porque hasta tanto no esté realizado esto, no hay posibilidad de perjuicio. Sí, hasta que no lo usen empieza a producir efectos. Exactamente. Ese es el instrumento público, el instrumento privado. El instrumento público no. Se consuma en la misma acción que la acción material. Ahora, voy a dar una definición de falsedad ideológica. La falsedad ideológica está en el artículo 293 del Código Penal. Será reprimido el que insertare, primera acción, o hiciera insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento debe aprobar de modo que pueda resultar perjuicio. De vuelta, el Código Penal pide de vuelta esto, que las acciones que caen sobre instrumentos públicos puedan generar perjuicio. Las acciones son dos, insertar o hiciera insertar. La falsedad ideológica es la declaración falsa contenida en un instrumento auténtico efectuada en relación a aquellos hechos que el documento debe aprobar. ¿Les queda claro esta definición? O sea, el instrumento tiene que probar alguna cosa y yo lo que hago es falsear aquella cosa que tiene que probar. Como les decía antes, es necesario, ¿sí?, que haya una obligación de decir verdad. Si no hay obligación de decir verdad, no corre este delito. ¿Está claro? Es importante también que tengan en cuenta que el documento sigue siendo auténtico. Lo que es falso es lo que está dentro del documento. ¿Entienden esto? O sea, un documento sigue siendo verdadero. Lo que es falso, como mostraba Javier, es lo que está dentro del documento. El documento como tal está en columna, no se tocó. Lo que está mal es lo que se declaró falsamente dentro del documento. Por eso es necesario que haya una obligación de decir verdad. ¿Sí? ¿Quién inserta? Es el que introduce en el documento las falsas declaraciones. Es decir, conducta que solo puede realizar el funcionario público que extiende el documento. Funcionario público o escribano que extiende el documento. ¿Sí? Inserta una declaración falsa. En cambio, hace insertar quien logra que el fedatario público introduzca en el documento las declaraciones falsas. En este caso, el autor no puede cometer el delito en forma autónoma, pues depende del que el funcionario introduzca la declaración falsa en el instrumento que él solo puede extender. ¿Sí? ¿Dudas con relación a esto? Ahora yo le voy a hacer una pregunta. Tengo una pregunta. Dime. En el documento que yo le exhibí, la prueba de eso es que la mercadería que viene de la parte signataria del tratado es originaria de ese país, y por lo tanto esa es la prueba, lo que prueba el documento. Ahora, para probar eso hay que hacer toda una tramitación, porque ser originario no significa que la mercadería tiene que ser comprada en China. Puede ser que yo compre una camisa, pero la tela sea comprada en la India, pero la confección de la camisa le da el carácter de originario. Y para tener este certificado hay entes certificadores que usted lleva todos los documentos previos y demuestra a través de un proceso que la mercadería es originaria. Y ahí puede estar la falsificación. No cuando... Pero, sin embargo, si yo logro, porque me pasó un caso una vez, que adulteraron una factura de compra de una cereza que pertenecía a una cosecha del año anterior y demás, y ahí hubo toda una denuncia penal y qué sé yo.
Pero por eso digo, la falsedad se puede configurar antes de la emisión del documento. Entonces, ahí me quedé perdido de qué pasa con el documento una vez que está emitido y el ente que lo emitió lo hizo de buena fe. Digamos. O sea, si este documento que vos estás hablando, Javier, reúne todas las condiciones de originalidad, es decir, no es falso en ninguno de sus elementos constitutivos, no podés hablar de una falsificación de documentos material. Vos podés hablar de una falsificación ideológica, porque estás insertando en el documento información que no es verdadera. ¿Entendés, Javier? El documento sigue siendo verdadero como tal, pero vos le estás declarando, por ejemplo, en el caso que vos me dijiste, que el origen es chino cuando en realidad es de la India. Ahí vos lo que estás haciendo es falseando el contenido, no el documento. El documento sigue siendo verdadero. Lo que estás falseando es el contenido. Es una falsedad ideológica. ¿Y qué delito sería la etapa previa, digamos? Porque el documento fue bien emitido, pero como la falsedad fue antes a la confección, o sea, con todos los antecedentes que... Decir verdad, el que confecciona eso, el que vierte los datos dentro del documento, ¿tiene la obligación de decir verdad? O sea, normalmente esto se resuelve con los documentos que tiene a la vista, pero el problema es que los documentos previos a este documento pueden ser falsos. Y el que emitió este documento final lo hizo de buena fe. Habrá tantos delitos de falsificación ideológica y o material, llegado el caso, como tantas acciones previas vos puedas descubrir. O sea, si primero hubo una factura que es trucha, porque está falseada la factura, tendrás una falsificación material. ¿Sí? Porque la factura es trucha. Ahora, si la factura es verdadera, pero vos cuando lo vas a informar, informás un monto menor al que la factura te está diciendo, tendrás una falsedad ideológica con relación al lugar donde vos vertiste esa información. Tendrás concursos ideales, tendrás concursos reales, tendrás coautores, tendrás cómplices, tendrás todo el entramado que sale de la parte general, cómo se resuelven este tipo de concursos y este tipo de participaciones criminales, pero lo cierto es que si hay una obligación de decir verdad y él está mintiendo el origen de la mercadería, para mí es una falsificación ideológica. ¿Y qué pasa con el que está exhibiendo ese documento que lo está haciendo de buena fe, pero previo a eso, en China se produjo la falsificación y yo ni siquiera desconozco Si el que lo recibe de buena fe lo utiliza y no es consciente de la falsedad que está teniendo en su poder, para llamarlo de algún modo, o sea, no sabe que este documento es un documento trucho, no está cometiendo ningún delito porque tiene un error de tipo. Eso quería decir. Claro, no hay voluntad de cometer el tipo objetivo. Él no sabe que lo que tiene encima es un documento falso y lo está utilizando como si fuese verdadero. No tiene intención de cometer el delito, sino un error de tipo. ¿Bien, Javier? Sí, ahí me quedó perfecto. Ese era el error de tipo. Claro. Cualquier cosa estoy acá. Bueno. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Me hicieron una pregunta? Sí, ¿le puedo hacer una consulta? Por supuesto. Porque no entiendo cuando habla de obligación de decir la verdad. Decimos, ¿quién es? Cuando existe una declaración entre partes. Por ejemplo, en una declaración jurada, vos tenés que decir la verdad. Tenés una obligación de decir verdad. Pero tiene que intervenir. Yo fui a sacar el registro, ¿no? Y me dieron un instrumento público donde yo tenía que firmar si tomaba medicación, si tenía hipertensión, diabetes, si te piden un montón de cosas. Yo firmo, ahí yo tengo una obligación de decir verdad. Si yo estoy metiendo un dato que no es verdadero, sin el instrumento ese, yo estoy cometiendo la falsificación. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, y cuando se trata de un instrumento privado, ¿sería cuando hay declaración de parte? No, cuando se trata de un instrumento privado, la falsificación ideológica es más complicada. Porque para mí no se puede dar la falsificación ideológica en un instrumento privado, porque no hay una obligación de decir verdad. Listo, buenísimo, ahora entendí. Pero esta es mi posición, ¿eh? No, yo estuve buscando durante mucho tiempo que trabajaba en la justicia falsedades ideológicas dentro de los contratos y me costaba mucho entender dónde estaba la obligación de decir la verdad. Tiene que haber una obligación de decir verdad, es decir, de hacerle insertar al escribano o al fedatario temas verdaderos. Sí, si no hay una obligación de decir verdad, es irrelevante a los términos penales. ¿Te quedó claro esto? Sí, buenísimo, gracias. No, por nada. Bueno, vamos, ya se me está pasando la hora, como era de esperarse con este tema. Vamos a ir a un artículo que sí me parece muy importante. El resto de los artículos lo pueden leer ustedes, no tiene mayores complicaciones el resto de los tipos penales.
Pero lo que sí me parece que está bueno es el artículo que hace al uso de documento, el 296. El que hiciere uso de un documento certificado falso o adulterado será reprimido como si fuera autor de la falsedad. Previa a esto está la falsificación médica, que la vamos a explicar ahora. Perdón la desprolijidad, pero yo quería agarrarles con el tiempo, pero no voy a poder explicar esto si no les explico primero el artículo 295, que es un artículo importante. Dice, sufrirá prisión el médico que diere por escrito un certificado falso concerniente a la existencia o inexistencia, presente o pasada de alguna enfermedad o lesión cuando de ello resultare perjuicio. De vuelta. Tiene que resultar perjuicio. No a la fe pública, sino a otro bien jurídico diferente. ¿Sí? ¿Saben lo que es un certificado falso? El certificado falso tiene que ser concerniente a una enfermedad actual o pasada. ¿Sí? ¿Quién puede cometer este delito? Y el médico. Un médico. ¿Cómo? Un médico únicamente. El médico. Médico. El médico además tiene que tener una habilitación real. Tiene que ser un médico matriculado. ¿Sí? En cambio, el segundo supuesto de este artículo dice, si el falso certificado debería tener, por consecuencia, que una persona sana fuera detenida en un manicomio, lazarete u hospital, agrava la pena cuando ese certificado lo que hace es poner en riesgo la libertad ambulatoria de la persona. ¿Sí? ¿Entienden? El primer supuesto es un delito en el cual el certificado falso lo que hace es poder generar algún perjuicio. En cambio, en el otro es un delito de peligro. Un delito de peligro que hace ¿qué? Que la persona pueda llegar a estar detenida o no. ¿Me entienden esto? Se lo voy a explicar de vuelta. La atestación falsa debe estar referida a la existencia o inexistencia de una enfermedad o lesión. Eso es el certificado médico falso. En cambio, en el segundo supuesto, la finalidad específica de esta norma es que una persona sana fuera detenida. Pero es irrelevante a los fines consumativos que dicho perjuicio se concrete, bastando con que la conducta del autor vaya dirigida en ese sentido. Desde este punto de vista es un delito de peligro concreto y no de resultado. ¿Sí? Porque ¿cuál es el peligro que está acá? El otro que puede resultar perjuicio, listo, es un delito de resultado. ¿Sí? Acá es un delito de peligro concreto. ¿Por qué? Porque el peligro es que esta persona que sana sea detenida, o sea, se le esté afectando la libertad ambulatoria. Después podemos ver cómo concurre esto con la privación ilegítima de libertad, concurre con varios otros delitos, pero lo importante es que les quede claro esto. ¿Sí? Para poder pasar al artículo que sí me parece importante, y que acá estaría bueno discutirlo aunque hace unos minutos, que es el artículo 296. ¿Qué dice? El que hiciere uso de un documento o certificado falso, en los términos del artículo anterior, será reprimido como si fuera autor de la falsedad. ¿Sí? O sea, tenemos dos acciones, en lo que venimos hablando en la clase para ir cerrando. Tenemos la acción de falsificar instrumentos públicos o privados, según el caso, ¿sí? Y tenemos la acción de usar un instrumento público o privado, un instrumento falso público o privado. O cualquiera de los instrumentos que acrediten identidad, falso testimonio, falso certificado médico. ¿Sí? En estos supuestos, el autor, o sea, el que usa, será reprimido como autor de la falsedad. El tipo penal lo que exige es algo que habíamos hablado recién con Javier, que es que yo sé que lo que tengo en mi poder es falso. Si yo desconozco que lo que tengo en mi poder es falso, no puedo cometer este tipo penal. ¿Sí? Y lo cierto es que si concurre en la misma persona el autor material de la falsificación y el del uso, el delito no se multiplica, queda como autor de la falsedad. ¿Les queda claro esto? Pasaba lo mismo con la falsificación de moneda. ¿Está claro esto? Sí. ¿Sí? Vamos a andar un poquito acá. Hacer uso de un documento certificado falso o adulterado, este documento puede ser tanto privado como público. ¿Sí? ¿De acuerdo con qué? Con el destino que tenga que probar. Debe ser utilizado en el tráfico jurídico de acuerdo a su propia finalidad o destino. Es decir, yo tengo una escritura falsa, ¿sí? Y la quiero usar para vender una propiedad.
¿Sí? Pero yo tengo que saber que la escritura que tengo es falsa y que la estoy usando con el fin de acreditar la titularidad de dominio de cierto inmueble. ¿Sí? ¿Entienden el supuesto? Sí, o sea, obra dolosamente porque si no incurriría en un error de tipo. Exactamente. Si yo no tengo el conocimiento de lo que tengo encima, es un documento falso, no puedo cometer este delito. No puedo cometer el delito de uso de documento público falso. Porque como le explicaba Javier, si vos no tenés un conocimiento real de lo que tenés es falso, no puedes cometer este delito. ¿Entendés, Andrés? ¿Sí? Bueno, si quien usa el documento o el certificado falso es la misma persona que lo falsificó, el delito no se multiplica. ¿Sí? Queda de vuelta abarcado por la actividad falsificadora. Si no es que va a cometer dos delitos diferentes. Si yo falsifico y a la vez lo uso, cometo un solo delito, que es el de la falsificación. ¿Sí? ¿Tienen claro esto? Porque después empiezan con, no, que se cometen dos delitos, esto es un solo delito. Ahora, es una acción que implica el uso. Si yo les hago una pregunta de sentido común, ¿cómo vemos a la tentativa? ¿Es posible o no es posible la tentativa del uso de un instrumento falso? No es posible. ¿Quién dijo? No entendí. ¿Ulises? Ulises, sí, no es posible. No es posible. ¿Por qué? Porque tiene que usarse, se tiene que concretar la acción y no hay posibilidad de... Claro, no tenemos posibilidad de hablar antes del uso. ¿Sí? Exacto. Bien, ¿dudas con relación a esto? Bueno, el artículo 298, si no tienen dudas, habla lo mismo que un artículo que ya vimos. Dice, cuando alguno de los delitos previstos en este capítulo fue ejecutado por un funcionario público con abuso de sus funciones, el culpable sufrirá además la indemnización absoluta por el doble de tiempo. Es lo mismo. ¿Sí? Profe, ¿Sí? me quedó una pregunta del anterior. ¿Por qué no admite concurso de tipo el que falsifica y el que además usa? Porque habría una Porque es una identidad de sola objeto. acción. Si yo falsifico y soy la misma persona que lo usa, no se multiplica el tipo penal. Porque yo falsifiqué, entonces la conducta del uso queda dentro de la conducta falsificadora. Lo mismo que con la falsificación de la moneda. Si es la misma persona la que la falsifica, que la expende, no está cometiendo dos acciones, está cometiendo la acción de falsificar. ¿Sí? Para mí esto no es discutible, pero si querés lo discutimos. En el sentido de, podría hablarse de dos acciones diferenciadas. Yo falsifiqué en un tiempo A y lo utilizo en un tiempo B. Pero si soy la misma persona, en realidad la finalidad es de vuelta vulnerar la fe pública y que lo que estoy falsificando tenga la posibilidad de perjudicar otro bien jurídico diferente al de la fe pública. ¿Sí? No se suma, la doctrina dice que no se suman los delitos, sino como que es la misma persona. Quiero más preguntas y ya me retiro. Ya los dejo tranquilos. El resto de los artículos del Código Penal con relación a esto, léanlos. Ahí están la factura, los cheques, todo lo que puede llegar a ser falsificado, léanlo. Y si tienen alguna duda con relación a eso, el 77 se los resuelve. ¿Alguien me iba a hacer una pregunta? Sí. Yo, viste que en todos los artículos dice una pena de tanto tiempo. ¿Hay que saber exactamente la pena de cada uno? No. Gracias. No, porque para eso está el código. Lo que sí tienen que saber a los fines de aprobar el examen y aprobar la materia y al día de mañana ejercer es en qué consiste básicamente el tipo penal. Los elementos normativos del tipo. Fundamental. ¿En qué consiste el dolo? De cualquiera de los tipos penales que vayamos a hablar en toda la cursada, ¿en qué consiste el dolo? No me digan que es la voluntad de someterse al tipo objetivo, porque tenemos que saber cuál es el tipo objetivo. ¿Cuál es el dolo de la falsificación? Saber que estoy falsificando algo. Mi intención es hacer pasar por verdadero lo que es trucho. ¿Sí? A lo que es falso. Perdón que les hable así, pero de la manera más clara que nos entendamos. ¿Me siguen? ¿Quiénes son los elementos que ustedes tienen que saber de este delito y de cualquier delito? Cuando vean robo van a ver cuál es el tipo subjetivo del robo. ¿Sí? Van a ver con relación a la propiedad, las teorías de apoderarse, desapoderarse. Eso lo van a ver todo, pero lo tienen que saber. No tienen que saber, será reprimido de 8 a 25 el que matare a otro.
El 825 es irrelevante, porque para eso tenemos el Código Penal. Lo que sí tienen que saber es cuándo se agravan las penas. Por ejemplo, en el caso que estamos hablando ahora, se agrava cuando es funcionario público, con el agregado abusando de sus funciones. No importa en cuánto se agrava la pena, tienen que saber cuáles son los agravantes. ¿Sí? ¿Alguna duda con relación a esto? ¿Tiene alguna duda? Vamos, que me quedan 5 minutos. ¿Puedo preguntar así al azar y ustedes contestan? ¿Qué diferencia hay entre la falsedad material? Mara, ibas a hacer una pregunta. Sí, respecto de eso que dijiste recién, que si es un funcionario público, ya ahí es un agravante, digamos. Con abuso de sus funciones no es otra cosa. O sea, No, ya que sea funcionario público está abusando. Es la misma agravante y tiene que dar las dos circunstancias a la vez. Tiene que ser un funcionario público y que la falsificación o la acción de usar o lo que sea, o la de emitir un certificado médico falso, cualquiera de las acciones que están dentro del compendio este que estuvimos analizando, lo haga en abuso de sus funciones. O sea, el solo hecho de ser funcionario público, sin que haya usado sus funciones para hacer las falsificaciones, no hace caer en agravante. Se tienen que dar las dos a la vez. Funcionario público y el abuso de sus funciones. Es una agravante compleja. Sí, porque en realidad que esté haciendo algo que no le corresponde siendo un funcionario público, yo lo interpretaba como que ya ahí estaba abusando de esa función. No, tiene que ser el abuso de las funciones que le competen al funcionario público. Bien. ¿Sí? O sea, en las propias acciones que son propias de su funcionamiento. Eso en el libro de Alexis está muy bien explicado. Bien. Esto lo pueden leer tanto del libro de Alexis Simas, donde escribimos nosotros, como de Buen Padre, donde las conclusiones son básicamente la misma. ¿Sí? Buen Padre también está muy bien en este tema. ¿Alguna otra duda? Bueno, les preguntaba, ¿la diferencia entre falsedad material y falsedad ideológica, la tienen bien clara? Sí. ¿Sí? Yo puedo falsificar una escritura y cómo. A ver, denme un ejemplo, cualquiera de ustedes, sobre una falsificación material sobre una escritura. ¿Qué tendría que falsear, por ejemplo? Un ejemplo de El por ejemplo, precio, la firma. por ejemplo. ¿Cómo, Ignacio? Documento. Si fuera una falsedad ideológica, sería el precio que establecen en la escritura. Sí, es que hay una obligación de decir verdad. Si no tiene la obligación de decir verdad, donde las partes le dicen al escribano, nosotros vendimos la propiedad cita en calle tal, a tanta cantidad de dólares, los cuales ellos fueron pagados, el escribano lo único que tiene obligación de decir es, las partes dicen que con fecha tal se pagó esta suma de dinero por la propiedad. Punto. ¿Sí? Después, si eso trae o no consecuencias civiles, al derecho penal no le interesa. Okay. ¿Sí? Ahora, ¿cómo falsifico materialmente una escritura pública? Denme un ejemplo. Materialmente, no ideológicamente. Falsificando la firma. Falsificando la firma. ¿Sí? ¿Y esa falsificación para ustedes qué sería? ¿Total o parcial? Parcial. Parcial, exactamente, porque el resto del documento es verdadero. ¿Sí? ¿Quién hace insertar? ¿Quién tiene esta falsificación ideológica? Los cambiamos de tema, falsificación ideológica. ¿Quién hace insertar? La acción era insertar o hacer insertar. ¿Quién hace insertar? La persona que va al escribano. ¿Cómo? La persona que va al escribano. La persona que va al escribano le hace al fedatario, que es el único que puede insertar dentro de un instrumento público, declaraciones, le hace insertar una declaración que es falsa. Por supuesto que el tipo subjetivo, acá ¿cuál es? Hacerle insertar sabiendo que lo que yo le estoy haciendo por él al funcionario público, en este caso al escribano, es falso. ¿Sí? Si yo no tengo si yo no tengo esta intención, no estaría cometiendo este delito. Si yo tengo un error, y yo creo que lo que estoy diciendo es verdadero, por más que después termina siendo falso, yo no estoy cometiendo este delito. Estaré cometiendo algún ilícito civil, si es que existe semejante cosa, estaré en algún incumplimiento contractual, pero en relación a este tipo penal no, porque no tengo tipo subjetivo. ¿Sí? Ahora, ¿entienden la diferencia entre los certificados falsos que hacen a la preexistencia o existencia de una enfermedad y los que ponen en peligro la libertad de las personas? Porque esto es una pregunta de examen. ¿Ustedes entienden la diferencia que hay entre esto? ¿Sí? ¿Entienden la cuestión del perjuicio? ¿Por qué la falsedad tiene que tener además la posibilidad de perjuicio?
que ese perjuicio no tiene que ser con relación a la fe pública, que ya está afectada, porque por algo se llama delitos contra la fe pública, sino que tiene que ser contra otros bienes jurídicos, sean patrimoniales o no. ¿Entienden? Si la falsedad no existe la posibilidad de perjuicio con la falsedad, o sea, es una falsedad que es inocua, que no puede generar ningún tipo de perjuicio en ningún sentido posible, es irrelevante penalmente. ¿Sí? Si yo falsifico el cuaderno ¿cómo se llama esto? La firma de tu mamá en el cuaderno de notificaciones. Sí, bueno, depende. Depende. Si con eso justificás si lo haces no importa. Pero se entiende el ejemplo que quiere decir Estefanía. Si yo falsifico eso, no estoy cometiendo ningún delito. ¿Sí? Porque no Menos mal, si no tenía toda la secundaria llena de delitos. Claro, tenemos todos los pibes, igual es un delito que sí, habría que ver la edad del imputado, por la ley de menores y todo un montón de cosas. Pero bueno, se entiende lo que quiere decir. Si no puede haber un perjuicio, parecería que penalmente es irrelevante. El tipo penal, los tipos penales que analizamos requieren la posibilidad cierta de que eso genere un perjuicio. Sin eso no hay tipo penal. ¿Sí? Entonces, acuérdense, falsedad ideológica, falsedad documental, instrumento público, instrumento privado, cosas que tienen que saber. Lo de las agravantes, las dos cualidades que tiene que tener el agravante. La posibilidad de perjuicio, que es indispensable. ¿Sí? Profe, un perjuicio no patrimonial, ¿cuál sería? Un perjuicio no patrimonial. A ver, yo falsifico un certificado de nacimiento y le hago saber, y le hago creer a la persona toda su vida de que en realidad es hija de Juan, cuando en realidad es hija de Pedro. Gracias. Es un ejemplo que se me acaba de ocurrir. ¿Sí? ¿Eso qué falsedad sería? ¿Ideológica o documental? Ideológica. Ideológica, muy bien, porque el certificado puede llegar a ser verdadero. ¿Sí? Y es agravado, ¿por qué? Porque hace a la posibilidad de que las personas, a la identidad de las personas. ¿Sí? ¿Alguna duda más? Respecto de lo del certificado que decías, respecto de lo del certificado, emitir un certificado, ¿cuál es el perjuicio que puede resultar de algo así? Y por ejemplo, podés perjudicar a tu patrón. Ah, bien. Yo le hago expender a mi médico un certificado que dice que yo tengo una lumbalgia que no puedo caminar y de repente le estoy perjudicando a mi patrón. Después podemos ver si no es una violación que termina siendo más relevante la violación a la ley del contrato de trabajo. Pero lo cierto es que el certificado médico afecta a la fe pública y puede generar un perjuicio. ¿Sí? O a una RT. Me hago certificar que tengo una enfermedad que no tengo. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Yo, Sebastián, con respecto a los artículos que habías comentado que teníamos que leer, para anotarlos. Del 290 para abajo todos, leerlos todos. Con la explicación que les di hoy, cuando ustedes hagan una lectura comprensiva del artículo 290 para abajo, van a poder entender qué es lo que estamos hablando. ¿Sí? Cuando van a leer y van a, esto es falsedad material, esto es la falsedad ideológica, esto es la falsedad del certificado médico, van a poder entender, desmenuzar los artículos penales a partir de la clase que tuvimos hoy. ¿Estamos bien? Ya estamos para irnos, ya son 1 hora y pico que estamos hablando. Antes de ir, les pido el último esfuerzo, para esto en beneficio de ustedes. Yo voy a leer los presentes y si alguno no está me lo hace saber, ¿dale? Arévalo, Besoín, Moscoso, Rodríguez Jessica, Vázquez. Esa es una lista, que no sé por qué siempre tenemos 2 listas. Y en la otra lista tengo a Calogne, Carlino, Cornelis, Díaz, Esteves, Fernández, García, Gilardi, Godoy, López, Muñoz, Ojeda, Panibianco, Roda, Rodríguez María Leonora, Rodríguez Joana, Romero Iglesias, Salvatierra, Solver, Vila Sánchez, Vidós. ¿Quedó alguien sin nombrar? A mí me dijiste María, pero soy Mara. Rodríguez, Mara. Bueno, pero estás. No sé por qué te paramos. Vamos a certificar. Estoy.
Estás, pero vamos a certificarlo. Rodríguez, Mara. Sí, te dije María, pero es Mara. Tienes razón, leí mal yo. Bueno, gente, yo los dejo. Creo que vamos a tener una clase más. Creo que este cuatrimestre nos va a dar para dar una clase más. Yo posiblemente les dé delitos contra el honor. ¿Sí? Es una clase que les recomiendo que lean el artículo 109 y siguientes. Igual yo se los voy a avisar por el Facebook, cuando así van leyendo los temas. No sé si están teniendo algún material en especial, no sé si ya hablaron con Fede, yo creo que mañana tienen clases con Gastón, con el doctor Gastón de Marco. Yo les recomiendo como material de lectura este. ¿Sí? Porque lo escribimos nosotros y todo lo que preguntamos va a estar básicamente apoyado en esto, y todo tema que se haya dado en clase es tema de examen. No sé las fechas, no sé la modalidad, no sé si es presencial, si es virtual, todavía no tengo muy claro eso. Parecería que va a ser presencial, pero no sé cómo, no sé cuándo ni cómo. Pero si ustedes tienen que elegir un material para leer, lean este código, que es el código comentado por la cátedra. Por supuesto que todas las cosas que nosotros decimos son las que están escritas acá, si no seríamos todos unos hipócritas. ¿Sí? ¿Dudas? Ninguna. Espero verlos en la próxima clase con algún otro tema. Cualquier cosa me escriben. Yo no suelo contestar preguntas de tipo académico, pero sí puedo contestar, les puedo dar una indicación de dónde lo pueden buscar. Me quedó una duda acerca de la falsedad material. Mirá, leete tal autor, leete tal autor, leete tal otro autor. ¿Sí? Me buscan por Facebook y me hacen la pregunta pertinente. ¿Estamos? Facebook es el canal que nosotros utilizamos con la cátedra para comunicarnos, nos parece que es el más efectivo porque todo lo puede hacer. ¿Sí? Gente, buenas noches. Cuídense. Cualquier cosa me avisan. Éxitos en la clase que viene, en la clase de mañana. Cuídense. Chao, gracias. Chao, gracias. Gracias, doctor. Chao, chao. Gracias.